que mucha gente se piense que la educación física trabajamos solo el físico, pero no es así. Y claro, es la única asignatura dentro de un colegio que trabaja la salud directamente. Estamos en una sociedad que es muy sedentaria, que están muy sentados, que están muy delante de las pantallas y bueno, tenemos que conseguir pues, que los alumnos se motiven y consigan que en su vida adulta ser unas personas con unos buenos hábitos. Pero dentro de la gamificación escogería los breakouts y los escape rooms, porque es una muy buena forma muchas veces de introducir lo que vas a hacer en un inicio cuando se lo pones para motivar o para que sepan su narrativa o al final para recopilar más o menos todo lo que has trabajado. La gamificación le da un plus a la educación física porque no estás haciendo una actividad detrás de la otra que simplemente los niños están trabajando, por ejemplo, en la puntería. No, ahí tienen una historia, tienen una narrativa, entonces ellos se creen protagonistas de la historia y lo hacen con algún sentido, pero no hace falta transformar una asignatura entera en un videojuego desde el principio hasta el final. Cuando tú ya tienes un banco de recursos, ya sabes cómo te funciona, puedes montar toda una asignatura, pero hay que empezar poco a poco porque realmente no es poner un personaje y ya está. Tiene que ir relacionada con el currículum, tiene que cumplir unos objetivos, unos criterios de evaluación y eso lleva mucho tiempo. Y esto era su autoevaluación. Y hay niños que no se ponían todo bien, que tienen naranja o tienen rojo o tienen cualquier cosa así. O sea, ellos también son críticos con ellos mismos. Mireia Portero, bienvenida. Aquí charlamos sobre educación. Llevamos un ratito de calentamiento, charlando y como le decía a ella, era un perfil, era una persona que tenía muchísimas ganas de traer al canal. Y bueno, yo ya conocía un poco su trayectoria, pero es que el currículum que tiene, se lo decía hace un momento, más allá de los premios que tiene, que ahora le compartiré algunos de ellos, todo eso hay un trasfondo, esto como se llama analogía, ¿no? del iceberg, ¿no? Que los premios como se ve, visible, pero luego debajo hay y se ve ese compromiso, esa dedicación, esa pasión, esas ganas de aportar su granito de arena para hacer el sistema educativo y a las personas con las que se rodea un poquito mejor. Mireia recientemente nominada, ¿no? También a los premios Abanca, pero bueno, tiene premios de innovación, permíteme que lo vea porque son un montonazo, educativa de excelencia, el 24, 2023, mención especial por concienciación de capacidades diversas. Aparte ella es maestra de primaria, especialista en educación física, toca diferentes temáticas como gamificación, aprendizaje basado en proyectos, inteligencia artificial. Ha colaborado también con un libro Más allá del juego, gamificando desde la A a la Z. Y bueno, un montón de premios, como decía, que creo que dan valor a la trayectoria que Mireia lleva a cabo. Mireia, seguro que me dejo muchas cosas, pero sobre todo yo me gusta poner valor precisamente en eso, en esa dedicación, en ese compromiso. Y antes de empezar con todo, aparte de darte aquí la bienvenida, ¿qué te supone, qué te inspira, ¿no? ¿Qué te lleva a hacer todo lo que estás haciendo? Bienvenida a Charlamos en Educación. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias primero de todo por invitarme a tu canal. O sea, es un canal con mucha repercusión. Aparte, la acogida que has hecho es increíble, tanto antes de entrar como por aquí. Así que nada, encantada. Pues yo, mira, yo empecé estudiando Magisterio de Educación Física porque era una apasionada del deporte y entonces, bueno, empecé a estudiar esto porque jugaba a fútbol y el entrenador iba a estudiar esta carrera y me decanté por hacer la misma, ¿vale? Pero después de esto estuve 12 años en la tutoría haciendo clase. No era un trabajo que me motivara muchísimo, aunque hacía la educación física de mi grupo y alguna asignatura que también me gustaba como nuevas tecnologías. Y poco a poco sí que fui descubriendo mi camino, ¿no? Que dejé la tutoría porque entré de coordinadora pedagógica y de jefa de estudios y entonces me puse especialista de educación física. Y ahí es donde me empecé a encarar mucho más. Entonces, aparte del trabajo que hago en el colegio de jefa de estudios, de comunicación, de coordinación digital, también lo extrapolé a otros ámbitos y hago formación de los temas que has comentado, de gamificación, de competencia digital, de
inteligencia artificial y de proyectos. ¿Vale? Y después, por otro lado, también colaboro con la Asociación Espiral organizando el Premio Internacional Espiral. Y sí, también tengo el libro de gamificación de la A a la Z, que lo he hecho con 20 autores magníficos de diferentes especialidades, desde infantil hasta universidad, y cada uno ha aportado ahí su granito de arena. Y después también he colaborado en algún libro de Opospil. Yo de todas formas siempre lo digo, en la caja de descripción yo dejo toda esta información también para aquellas personas que quieran acceder a su trabajo, a la coordinación del libro, porque ya os digo y os adelanto que no os va a dejar a nadie indiferente. Eso ya lo digo por adelantado. Sí, Pues, yo normalmente no tengo gamificaciones o actividades colgadas en Internet, pero cuando me las piden por privado siempre las facilito. El hándicap a veces es que están escritas en catalán, pero bueno, que se pueden traducir fácilmente. hoy en día, además, si hablamos de IA o de otras herramientas que tenemos, es una maravilla, porque eso ya hoy no es excusa. Antes a lo mejor diría uno, bueno, vale, pero hoy no es excusa, además es una maravilla. Pues fíjate que hace un momento, en lo que viene siendo con tu perfil, hay una pregunta que se sigue un poquito al canal Mireia, que siempre hago a todas las personas, ¿no? Que pasan por esta humilde casa, como digo yo, ¿no? Y es bajo tu punto de vista, Mireia, ¿qué competencias o cualidades crees que debe tener una buena profesional de la educación física en este caso? Aunque se puede extrapolar profesorado, pero en concreto, dado que es nuestra especialidad, me gustaría centrarme en educación física. A ver, el profesor de educación física tiene que tener muchas competencias, ¿vale? No solo educar a través del movimiento. Él tiene que ser capaz de adaptarse a todo tipo de alumnado, porque se encuentran algunos con muy buenas características y muy buenas condiciones físicas, otros que les cuesta, unos que están motivadísimos, otros que no, y tiene que dar cabida a todo tipo de alumnado, sean cuales sean las características, y que todo el mundo saque lo mejor de sí. También tiene que ser, aunque no lo parezca, un buen comunicador, porque los niños tienen que aprender y entender las normativas de los deportes, pero también se les tiene que escuchar, porque normalmente ellos te dicen que está bien y que está mal. Entonces, después, actualmente hay muchas metodologías y muchas nuevas tecnologías que se pueden aplicar. Entonces, necesita cierta innovación y cierta creatividad para coger lo más adecuado para su alumnado. Después también se tiene que poder adaptar a la diversidad, porque nos encontramos con niños a veces con lesiones, con necesidades educativas especiales o que simplemente no están motivados por la asignatura. Entonces, tienes que darles también cabida, como hemos dicho antes, y ver qué pueden aportar. Y es una asignatura que trabaja mucho los hábitos saludables, que intentamos no solo los hagan en el colegio, sino que los extrapolen fuera y que también los utilicen cuando sean adultos. Y el tema de los valores es importante. O sea, se trabaja mucho en equipo, se coopera, se compite y el profesor tiene que intentarlos ayudar. Se necesita un mínimo de respeto, de tolerancia, de respetar la normativa, de que no caigan en frustración. Y claro, es la única asignatura dentro de un colegio que trabaja la salud directamente. Y entonces hay muchos ámbitos que son un poco diferentes que los de un profesor de aula. Desde luego, y yo siempre lo digo, y esto no es comparativa, ya sabes si es mejor o peor, porque yo creo que todas las materias tienen su grado de importancia, pero lo que sí está claro es que la educación física, dada su naturaleza, que tú has mencionado el movimiento, que va mucho más allá del movimiento. Yo siempre digo el movimiento no solamente físico, sino cognitivo, de toma de decisiones, social, interacciones, cómo gestionas una situación, disconformidad, competición, cómo ganas, cómo pierdes, cómo cooperas, cómo te relacionas, cómo trabajas en equipo, cómo resuelves conflictos, tomas decisiones, como tú bien sabes, un larguísimo etcétera, que yo creo que le dan ese valor que en muchas ocasiones, ya sabes tú, que por desgracia no siempre, pero parece que está un poco denostada, es como que la María, ¿no? Que parece que es la que menos importancia tiene porque en ocasiones tiene como la visión de que, ala, ahí es darle un balón y que jueguen los niños. Y si hacemos una buena educación física de calidad, tanto tú y yo como sabemos que eso no consiste en la pelotita y que se pongan a jugar a la hora de clase. No. Y simplemente de observarlos se detectan y se ven muchas cosas que en una aula ordinaria no se ven, que solo se ven o en la educación física o en el patio, a nivel de relacional o emocional o de autoestima. Totalmente, de luego. Yo fíjate que si me permite esta mañana
porque yo soy muy curioso. He estado visitando a un compañero aquí de Granada, a Santi, que seguramente me verá de aquí, le mando un abrazo enorme, y he estado observándolo en clase, y ha sido una pasada. A mí me encanta ver, porque fíjate, además es una persona que con muy poco material es espectacular, con simplemente unos aros y unos petos ha hecho maravillas, cómo ha secuenciado. También es cierto que ya tiene establecida la rutina, porque no es su primer curso, que eso también obviamente, como yo lo he comentado, también ayuda, no es lo mismo que si llegas de primera, ya tiene ciertas rutinas y hábitos establecidos, pero que eso no le quita mérito, ojo, y es una pasada haber trabajado a otros compis, porque al final tú también coges cierta idea, si te ocurren otras sobre las marchas, luego se las están contando por WhatsApp, y creo que esta asignatura realmente, vamos, no creo que es porque solamente a nosotros no nos apasione, sino porque es verdad que tiene un potencial que, como todo en la vida, si se hace bien, es absolutamente fundamental. Y hablando de todo esto un poco, ya casi que la engancho con la siguiente cuestión, Mireia. Y bajo tu punto de vista, ¿qué finalidad crees que tiene la educación física? A ver, la educación física tiene que formar al alumnado integralmente, a nivel físico, emocional, social y a nivel de valores. Y entonces todo iría un poco relacionado con las características también que hemos dicho del profesor, ¿no? Quizás aquí incluiría el tema también de la autoestima, porque es una asignatura donde ellos van siguiendo su ritmo, si se comparan con ellos ven su evolución y evidentemente están contentos y se forma su autoestima. Y también el tema del medio ambiente que no ha salido, que aparte de cuidarnos nosotros mismos, también hacemos a veces deporte en el aire libre y tenemos, una cierta condición a hacerlo. O nosotros, por ejemplo, tenemos un parque muy cerca del cole y a veces bajamos a hacer alguna carrera solidaria o alguna actividad extra. Y todas las demás van bastante relacionadas con lo que he dicho del profesor de educación física, ¿no? Trabajarle el tema de los hábitos saludables. Aquí es muy fácil trabajarlo de una forma lúdica y que los niños lo entiendan, no de una forma teórica. El tema de los valores. Aquí, tenemos que trabajar mucho la tolerancia, la frustración, tenemos que trabajar la empatía, en determinadas actividades que quizás salen más adelante, también el pensamiento crítico, aunque no lo parezca, trabajar bajo presión a veces, la superación, o sea, se trabajan muchas características que quizás en otra asignatura pues no se dan del todo. Y nada, estamos en una sociedad que es muy sedentaria, que están muy sentados, que están muy delante de las pantallas y tenemos que conseguir pues que los alumnos se motiven y consigan que en su vida adulta ser unas personas con unos buenos hábitos. Me ha gustado y me ha llamado la atención también, creo que me siento identificado, ¿no? El trabajar bajo presión. Comentabas que también, por si la gente no sabe, que también estás teniendo relación con el fútbol. Yo en mi caso con el baloncesto. Y es verdad que esas experiencias competitivas te hacen precisamente gestionar esas situaciones donde no solamente el aspecto competitivo, sino también el ambiental, porque puede ser tanto el público, familia, equipo contrario, y eso no es sencillo, ¿eh? Coger esa habilidad para saber un poco desconectar y centrarte en la actividad que estás desarrollando, para mí creo que también es un potencial muy, muy importante, ¿eh? Y más sobre todo en el desarrollo de desde inicio. Sí, yo totalmente de acuerdo, nada a decir. Luego, otra cuestión que también observo en muchas ocasiones, claro, se habla también de las tecnologías, ¿no? Y en ocasiones tú, por ejemplo, tienes bastante formación en ello. Hace un momento también ahora comentaba el tema de la irrupción, que ya es una realidad, de la inteligencia artificial. También señalaba, y esto ya tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud, además que se ve como aquello en picado el tema de la actividad física. Claro, yo digo, esto es algo que ya se queda para aquí, o sea, no vamos a llamar, esto va ya, yo creo que casi, tú corrígeme, ¿eh? Pero esto parece que, pero nosotros siempre vamos como detrás, ¿sabes? Porque al final va tan rápido todo que parece que una carrera que parece que no llegas nunca a tocar la meta. Sin embargo, tenemos que saber convivir con ello. Tú en tu caso, te pregunto también por curiosidad, ¿cómo equilibras, ¿no? Esto de tecnología, actividad física, cómo lo traslada al aula o incluso con la familia? No sé, te pregunto por curiosidad, también por saberlo. Mira, yo soy una persona que en educación física intento no mezclar mucho la tecnología. Sí que es cierto que la utilizo para mí, porque yo soy una persona que gamifica y entonces me va bien, pues siempre he tenido
unas gamificaciones que están creadas antes de la inteligencia artificial y entonces son todas propias, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial va muy bien para darles giros de guión dependiendo de cómo están trabajando los alumnos, ¿no? O, por ejemplo, yo doy la asignatura de robótica y hemos construido un contador de pasos para que lo puedan utilizar. O, claro, ahora también se pueden usar pulseras para mirar su precisión, ¿no? O calorías, o lo que quieras contar. Pero yo no soy una persona que lo utilice mucho. Sí que es cierto que siempre hago una situación de aprendizaje que parte de realidad aumentada y realidad virtual para trabajar el cuerpo humano. Entonces, hay unas aplicaciones que serían bodycards, que son unas cartas que tú las apuntas con una tablet y se ven en 3D. Después, la camiseta, hay dos marcas, Curioscope o Body T-shirt, que se ponen los niños la camiseta y se pueden ver el interior del cuerpo humano. Guay. Y después tenemos gafas de realidad virtual y entonces actualmente no existe, pero con el Google Expeditions mirábamos el cuerpo humano por dentro, que ahora lo estamos haciendo con el YouTube 360. Entonces, dentro de trabajar el cuerpo, podemos llegar mucho más allá. Nosotros lo compramos esto para la pandemia porque no podían salir, no podían ir a museos, no podían ir al aire libre, pero realmente le estamos dando una utilidad. Entonces, dentro de la asignatura de educación física encaja. Y yo las gamificaciones las hago más digitales cuando las hago en aula, más que en educación física, que prefiero que sean analógicas. Pero una cosa que sí que tengo hecha con tecnología para educación física son las cartas de los roles cooperativos, que estarían, por ejemplo, por aquí. Entonces, cuando quiero que todos los alumnos participen, tienen diferentes roles. Este, por ejemplo, es el capitán, el que registra, y todo esto está hecho con inteligencia artificial, así son propias. El reportero, este es el que organiza el material, el que cronometra, el árbitro, el que motiva. Entonces, así hago que todos trabajen. Pero es cierto que a ellos concretamente no les hago utilizar mucho la tecnología en educación física. Prefiero que practiquen el deporte. Ya tienen otras asignaturas muy interdisciplinares para hacerlo. Yo ahí opino igual que tú también. De hecho, fíjate, estaba viendo y te pregunto también por curiosidad, las imágenes están muy conseguidas. ¿Con qué herramienta DIA o qué prompt? Porque recuerdo que en la charla anterior, Mireia, sí, Manuel también me comentó que ahora, hablo de secundaria, él estaba ya también utilizando o haciéndole utilizar a su alumnado a través del ChatGPT para que aprendieran. Le daba como un prompt, digamos, un poco para llevar el registro de su actividad física y otras cuestiones relacionadas con los hábitos saludables. Y dije yo, wow, caramba, digo, me parece muy interesante la hora de secundaria, no te hablo tanto de primaria. Pero en el caso que te digo, esas fichas que la he visto están chulísimas. ¿Eso qué lo haces con ChatGPT, Gemini? Estas están hechas con ChatGPT porque ya tienen unos cursos y es la herramienta que empezó al inicio, ¿vale? Pero con Gemini se pueden hacer también, o sea, lo mismo. Yo aquí, por ejemplo, les describí un prompt y quería que tuvieran una imagen bastante característica parecida a Pixar, porque era los que les gustaba en esa época. Y también les di prompts para que los hicieran con las gamificaciones que estaba trabajando en ese momento, ¿no? Tengo algunas parecidas que son de Harry Potter o que son de Pokémon, lo que pasa es que tienen roles parecidos. Y después, así, tecnología como tal, que estábamos hablando de eso, en educación física también tengo una gamificación que es de Marvel y entonces muchas veces quiero darles autonomía para que sean ellos los que escogen los retos, ¿no? Y el orden en hacerlos. Entonces, la gamificación de Marvel la hacen cada uno con una tablet y escanean códigos QR. Entonces, ellos escogen qué retos hacer, en qué orden hacerlos y luego crean retos para sus compañeros. Que, por ejemplo, tengo aquí alguna ficha. Esto es quizás lo máximo que hacemos de tecnología, que ellos escogen el reto y van las diferentes sesiones. Claro. Y, ¿Para qué, ¿sabes, Mireia, o para qué etapa, si te puedo preguntar? ¿A partir de qué etapa comienzas a trabajar con ese material? Esta concretamente es de quinto y sexto. Quinto y sexto. ¿Vale? Sí. Quinto y sexto también con ellos hemos trabajado deportes alternativos y entonces de tecnología hemos hecho un croma para trabajar el esgrima relacionado con Star Wars. Entonces hicieron el material en plástica, tanto el escudo como la espada, y después pusimos el croma en el gimnasio y estuvimos grabando. Pero eso, yo básicamente hago alguna actividad puntual o alguna situación de aprendizaje o gamificación puntual que incluya tecnología, quizás una al año, pero
pero prefiero que lo trabajen desde otro, no sé, desde robótica o desde nuevas tecnologías o desde proyecto, que no desde la asignatura que yo imparto. Entiendo. Ahora profundizaremos un poquito más la gamificación, no sin antes dejarte esta última pregunta, como digo yo, inicial, por curiosidad también, ¿no? Mireia, en tu experiencia con el alumnado, ¿qué actividad, juego o dinámica es la que ves que más guste a tu alumnado? Es como, digamos, este recurso que tú dices, es que esta, vaya donde me vaya, no me falla nunca. A ver, yo soy muy de gamificación porque creo que le da un plus, ¿vale? Pero dentro de la gamificación escogería los breakouts y los escape rooms, porque es una muy buena forma muchas veces de introducir lo que vas a hacer en un inicio cuando se lo pones para motivar o para que sepan su narrativa, o al final para recopilar más o menos todo lo que has trabajado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo algunos breakouts que me han funcionado muy bien. En este caso, por ejemplo, sería Harry Potter para trabajar los deportes alternativos y los hábitos saludables. Claro, ellos cuando superaban ese breakout, que había mímica, había memoria, había deporte, si lo conseguían se invitaba al equipo local Draco Dormiens a jugar a Quidditch con ellos. Entonces, les motivó mucho y realmente la recompensa que se les daba era algo que yo también quería trabajar, que viniera el equipo local y pudieran trabajar todo lo que llevábamos en el proyecto, ¿no? Bueno. Después, otro breakout que a mí me gustó mucho es en la edujornada de Ingrid Mosquera, un grupo de profesores hicimos un escape room a otros maestros, ¿no? Concretamente a unos 80. Entonces, montamos un breakout que era de dinosaurios, ¿vale? Del Jurassic Park, porque era en el Kasha Forum y estaba todo decorado de dinosaurios. Ahí hicimos muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, había código PicPen, había código Morse, había buscar unas palabras, y mi prueba concreta era que tenían que leer con un espejo hacia atrás, y cuando tenían el texto les decía que buscaran por todo el auditorio jeringuillas para salvar, que era el antídoto de los dinosaurios. Entonces, cuando las encontraban, cada una tenían que ordenarla por color y resolver unas operaciones matemáticas. Y les daba una clave para poder abrir una caja. Y en esa caja había unos dinosaurios pequeños que, juntamente con los otros grupos que estaban resolviendo enigmas, pues acababan sacando todo el breakout final, ¿no? Entonces, yo decidí adaptarlo con los alumnos que yo tengo de primero y segundo. Y claro, las operaciones eran un poco complicadas. Entonces, con ayuda de los de quinto y sexto, yo ya tenía la camiseta, la caja y todo de la edujornada, lo adaptamos. Pero claro, cambiamos un poco la narrativa, porque la historia quizás les podía dar miedo a los niños de primero y segundo. Entonces, al adaptar la educación física, ellos tenían que salvar los huevos de dinosaurio, que eran las pelotas. Entonces, las tenían que transportar, tenían que pasar por el rocódromo, etcétera, etcétera. Y después, otra así que ha gustado mucho es la de las emociones, de Inside Out. Hicimos que cada continente era una emoción y los tenían que desbloquear, ¿no? Pues con luz ultravioleta o mezclado retos físicos y retos mentales. Claro, ahí trabajaban mucho el pensamiento crítico, el trabajar bajo presión porque tenían un cronómetro. Y claro, ibas mezclando más parte mental con parte física. Que mucha gente se piensa que la educación física trabajamos solo el físico, pero no es así. Exacto. Y entonces esta actividad, aparte de que realmente estás trabajando muchos temas, porque trabajas muchas soft skills, les gusta mucho y te sirve de inicio y te sirve de final. Bueno, hemos adelantado algunas de las cuestiones, pero aún así me encanta porque, fíjate, al igual que te decía anteriormente con la educación física, las concepciones erróneas que hay, que está vista como si fuese la María, una asignatura como de segunda división o tercera incluso, con la gamificación, yo la conozco y también he estudiado algunos artículos al respecto. Claro, una de las críticas, y aquí permíteme que te haga un poquito de abogado del diablo, aunque tú ya lo has explicado perfectamente, es el hecho de la motivación extrínseca en cuanto se ofrecen recompensas para, digamos, en cierto modo, estimular la motivación. ¿Qué le dirías tú? Que ya deja entrever algunas cuestiones, pero permíteme que te haga la pregunta más explícita. ¿Qué le dirías a aquellas personas que tienen esa concepción de la gamificación?
O sea, como he dicho, la gamificación le da un plus a la educación física porque no estás haciendo una actividad detrás de la otra que simplemente los niños están trabajando, por ejemplo, en la puntería. No, ahí tienen una historia, tienen una narrativa, entonces ellos se creen protagonistas de la historia y lo hacen con algún sentido, con algún sentido que tú le quieras dar, ¿no? Entonces, tienes que quitar la motivación extrínseca, no solo consiguen medallas o solo consiguen insignias, también ellos están más motivados y entonces les gusta más trabajarlo así. Tú consigues mucha más motivación de los alumnos, ¿no? Entonces, claro, en la gamificación, por un lado, tienen la narrativa, saben por qué están haciendo las actividades, siguen un orden, el alumnado se siente protagonista. En una gamificación tú les das un feedback inmediato porque les estás diciendo estáis en el mismo nivel o habéis subido o no. Hay gamificaciones que tú las puntúas grupalmente, hay gamificaciones que las puntúas individualmente para que cada niño siga su progreso. Les dejas escoger los retos que vayan más o menos al nivel. Claro, yo, por ejemplo, es cierto que en los pasillos del cole los tengo con las gamificaciones. Ellos básicamente ven ahí cómo se puntúan, pero no siempre los estás puntuando por grupo. No, ellos también les gusta tener un tipo de progreso. Y sobre todo yo pienso que es eso, que el tema de la narrativa hace que tu clase esté mucho más estructurada y que ellos se sientan protagonistas y hagan el reto o la misión o el sentido porque realmente quieren hacerlo, porque están motivados para hacerlo. Yo el tema de la motivación, también te lo comento porque algo que siempre me ha fascinado. De hecho, yo incluso, Mireia, porque muchas veces, ya sabes tú, la visión dicotómica, ¿no? Entre motivación extrínseca e intrínseca. Yo digo que no son dos bloques estancos, ¿no? Como indivisibles. Sí. Puedes tener conjuntamente algo extrínseco y algo intrínseco simultáneamente. O sea, el hecho de que en un momento dado tú decides poner, imagínate, un sello, una medalla, una puntuación, lo que sea, pero luego también está la propia de la persona. Decir, oye, no, yo también quiero superar este reto, quiero mejorar esta habilidad, quiero superar este problema, esta dificultad. Entonces, yo creo, en mi opinión también, y por lo que estudio, que a veces quedarse única y exclusivamente, ¿no? De manera como un bloque estanco, ¿no? O el A o el B, creo que no refleja toda la realidad. No sé qué visión tienes al respecto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, una va relacionada con la otra. Y, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando resistencia porque cada año hago una carrera solidaria. Las últimas promociones que tengo no tienen ni el espíritu de superación de voy a correr una carrera y trabajo. En cambio, cuando lo trabajé con Marvel, todo el mundo quería superarse y conseguir, y tenían un recuento grupal y tenían un recuento individual. E incluso así, tenían para hacer en casa actividades voluntarias sobre capacidades físicas básicas o específicas que lo hacían con el puzzle y las hacían. Eso es motivación propia también. Totalmente. A mí me gusta mucho esto que comentas, porque, claro, cuando la gente, yo veo determinadas visiones, yo siempre me voy mucho al contexto y tú lo has explicado aquí ahora mismo perfectamente. La gente que te cuenta un grupo que quiere trabajar algo y le cuesta un poquito más. Ostras, oye, pues vamos a utilizar, tenemos un montón de modelos pedagógicos o metodologías activas que nos pueden servir precisamente para enganchar al alumnado, para hacerles moverse a la acción, a ese objetivo de aprendizaje que tenemos con ellos o con ellas. A mí me parece genial. Y ya de hecho, que yo te digo yo, por ejemplo, a mí en mi caso, sobre todo te hablo en secundaria, que te comenté antes que yo era durillo para estudiar en aquella época, pero si a mí hubiesen hecho algo de eso, imagínate, algo relacionado con baloncesto, con Michael Jordan, con la NBA, pero no solo te hablo de educación física, Mireia, porque la educación física ya era algo que a mí me gustaba. Que aunque me dejasen por aquella época baloncesto para jugar baloncesto, y decía, esto es lo que me gusta, no pasa nada. Para otras asignaturas, fíjate, con matemáticas, lengua, en medio, ostras, hubiese dicho, wow, un poquito aunque sea. Entonces yo sí le doy mucho valor. Y termino súper rápido, me imagino que conocerá a Isaac López, aquí de la Universidad de Granada. Sí. Es un fenómeno. Él lo lleva con el alumnado universitario. Yo le escuché en alguna conferencia mosqueado como diciendo, pero es que la gente no sabe lo que es gamificar, esto se cree que es coger un juego y que los niños hagan palmadas y se acabó. Y lo han mosqueado, pero con razón, porque la gente se queda siempre solo con la superficie. Por eso te quería hacer esa pregunta, Mireia, precisamente para darle sentido y significado a lo que viene siendo esta metodología activa.
Sí, lo que comentabas yo, en educación física es cierto que ya es una asignatura lúdica de por sí y que los niños se divierten y la mayoría ríen y todo, pero es cierto que le acaba dando un plus, o sea, con los más mayores cuesta más, pero yo los de ciclo inicial, por ejemplo, que es primero y segundo, esos están encantadísimos con la gamificación, o sea, cuando pasan a tercero, que tienen otro profesor y no está gamificada, lo dicen, o sea, lo echan de menos. Y yo también he hecho gamificaciones en aula, porque también he sido tutora, ¿no? Yo cuando empecé a gamificar en COVID, porque claro, era una época que los niños, pues, no sé, era una crisis sanitaria, estaban en casa, podía haber desmotivación y yo es la metodología que consideré que más motivación les podía dar. Y empezamos con el proyecto de Harry Potter, porque al fin y al cabo es un colegio y era de lo más sencillo para empezar. Para Hogwarts era muy fácil traspasarlo a conocimiento del medio, era muy fácil traspasarlo a lengua, era muy fácil traspasarlo a mates y a educación física, entonces empezamos por ahí. Y fue realmente increíble. Entonces pidieron otro, hicimos Star Wars, volvieron a pedir otro, hicimos Operación Triunfo y nos pasamos así toda la pandemia, pero era demanda de los niños y te decía, y no podemos trabajar así en el cole. Y luego, bueno, el año pasado, por algunas casuísticas, también hice un proyecto de Harry Potter en un grupo que no le gusta leer y se leyeron el libro, porque evidentemente, bueno, ahí estaba la motivación intrínseca y extrínseca que decías, porque sí, hay veces que lo recompensaba, pero otras veces no y se leía en el capítulo. Así es, y has conseguido algo súper importante, que el alumnado que a lo mejor no tenía esa motivación, esas ganas de leer, consiguiese que leyese. Fíjate que yo no tanto la motivación, pero te cuento súper rápido, lo he contado en alguna otra ocasión, pero cuando estuve en el colegio de prácticas, yo llegué ya casi segundo trimestre final, tercero, y tenían, pues bueno, la cartilla esta de que no habían tantos libros, y había 2 o 3 chavales que no habían leído ningún libro. Claro, yo le pregunté al maestro, esto me está costando mucho trabajo, no sé qué, para acá. Claro, yo venía de baloncesto, entonces cogí con ellos muchas, ellos eran futboleros, pero yo era baloncestista, pero ¿sabes cuál es el entorno y cómo se realiza? Yo le decía, oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué no habéis...? Digo, pero ni siquiera alguno de vuestros, no sé, referentes, no sé, Messi, ¿no? Decía Cristiano Ronaldo y tal, digo, algunos, pero por lo menos algo que aunque sea de gusto empezar a leer. Pues a partir de ahí, ya sabes, coger sus intereses, nos fuimos a la biblioteca y digo, pregunté a la bibliotecaria que os pase de vuestro gusto al fútbol todos los libros. Y le dije, pues más cosas. Yo esto luego lo he descubierto más tarde. Y dije, pero no os quedéis solo con la carátula, que vos venís que me pasaba, porque está el dibujo muy bonito. Digo, no. Era un poquito de qué va y tal, y en base a esos criterios, vosotros seleccionáis el libro. Digo, y ahora lo más importante, vosotros soñáis con ser jugador de fútbol, ¿no? Sí. Pues ya tenéis que firmar vuestros contratos. Así que esto es un compromiso. Yo era muy pequeño, nunca he hecho. Me tenéis que firmar el compromiso en cuántas semanas o días queréis que vosotros os leeréis el libro. Acordaos. Esto yo creo que en 2 semanas. Perfecto, 2 semanas, ¿no? Tal fecha, aquí tienes que firmar. Nunca has firmado. Pues yo tengo un ejemplo. Ya tienes que empezar a firmar. Y de esa forma, pero no solo ellos, se contagiaron muchos más y se dieron más libros. Es decir, hay diferentes estrategias, pero por supuesto la que tú nos mencionas, que eso es una maravilla, Mireia, totalmente. No, me ha gustado mucho, la que tú has dicho. Será alguna que te copiaré. Muchas gracias. Y fíjate, otro aspecto que también veo que la gente, tú sabes que soy muy curioso, hablo con mucha gente y cuando les planteo esto de la gamificación, algunos me dicen, pero es que eso va a dedicarle mucho tiempo, es que pierdo más tiempo, no sé qué, que para acá, esto y lo otro. Y yo digo, me imagino, te pregunto a ti, que al inicio, obviamente tendrá una inversión de tiempo, pero que una vez tú ya que tienes, digamos, esa base, todo construirá simplemente ir modificando en función de los objetivos, de la narrativa, de los criterios de evaluación, etcétera, que bajo tu experiencia, Mireia, ¿qué le dirías tú a esas personas que muchas veces hacen es que eso es mucho tiempo de dedicación? A ver, yo para construir mis gamificaciones me he estado veranos, navidades, tardes, Semanas Santas, pero la verdad que estoy muy orgullosa de cómo ha ido y luego las puedes amortizar evidentemente adaptándolas como tú has dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo gamificada toda la educación física desde primero a sexto y la verdad es que las puedes volver a aprovechar. Realmente yo, por ejemplo, la de Harry Potter la he hecho tanto en tutoría como en pandemia como en educación física. Muchas partes que ya tenía de la tutoría me han servido para la especialidad. Entonces, es importante empezar quizás
no tan a lo grande como empecé yo, sino coger una situación de aprendizaje que tengan y ponerles una narrativa. Y entonces, una vez tienen la narrativa, buscar 3, 4 retos que se recompensen de alguna forma sencilla, como con puntos. Entonces, si tú ves que te gusta, que te engancha y todo, puedes tirar un poco más a lo grande, pero no hace falta transformar una asignatura entera en un videojuego desde el principio hasta el final, porque entonces viene la frustración y el no llego y es complicado, ¿no? Pero cuando tú ya tienes un banco de recursos, ya sabes cómo te funciona, puedes montar toda una asignatura, pero hay que empezar poco a poco, porque realmente no es poner un personaje y ya está. Tiene que ir relacionada con el currículum, tiene que cumplir unos objetivos, unos criterios de evaluación y eso lleva mucho tiempo. Cierto que ahora la inteligencia artificial te puede ayudar mucho a generarlo, ¿vale? Pero después hay cierto tiempo que lo tienes que hacer. Yo, por ejemplo, que para educación física la prefiero analógica, claro, tienes que hacer las fotocopias, plastificarlo, montarlo, ponerles el mural, pero realmente ver a los niños así de contentos, yo creo que merece la pena. O sea, yo volvería a repetir todo el esfuerzo y, de hecho, yo, por ejemplo, la primera gamificación que hice de Marvel no me funcionó y volví al siguiente curso a repetirla entera con otra mirada y ahora ya pues es una de las que tengo. Por ejemplo, Among Us la he hecho nueva este curso y es porque realmente creo en la metodología, funciona, pero claro, hay que empezar pequeños pasos porque si no es una metodología que implica mucho tiempo de preparar. Ha habido una frase que me ha encantado y yo creo que esto se puede extrapolar a cualquier metodología, que es creer en ello. Si no crees, yo creo que es una base clave, creer y luego en cierto modo dominarla. ¿Y cómo lo dominas? Como tú bien has dicho, trabajando de manera progresiva, ajustando y afinando aquello que creas que es susceptible de mejora, y es cuando vas cogiendo unos niveles, vamos a decir, de experticia, que te permiten no solo a ti disfrutar, sino también a tu alumnado, que esa yo creo que es la motivación en general, no ya puede ni intrínseca ni extrínseca, que a ti te lleva precisamente a desarrollar esos proyectos. Otra también de las cuestiones que escucho sobre la gamificación, no, ok, se lo pasan bien, pero ¿realmente aprenden? Claro, y tú ya has explicado una de las cuestiones. Tienes que ese engranaje, tienes que unirlo con el currículum, con saberes básicos, con criterios de evaluación, con objetivos, etcétera. Es decir, a la gente diga, no, es que solo divertirse. Al final tú tienes que hacer, digamos, una monetización de esos aprendizajes objetivos con tu alumnado. Sí, yo, por ejemplo, he intentado relacionarlo cada personaje con lo que más se podía adaptar, ¿no? Por ejemplo, Marvel lo tengo con capacidades físicas básicas o específicas, depende del curso. También los Increíbles también los uso así. Por ejemplo, Tadeo Jones lo tengo relacionado con los juegos del mundo, que también me interesa que los conozcan. Y entonces, pues ahí voy trabajando. Después, Mario Bros lo tengo relacionado con los ODS, que también es algo que hay que trabajar en todos los coles desde el 2015 hasta el 2030, pues es una temática que vamos haciendo. Después, Harry Potter lo tenía preparado para... Ay, Harry Potter no. Pokémon lo tenía preparado para preparar la carrera solidaria. Entonces ellos eran los entrenadores, iban haciendo. Y cada cosa la tenía relacionada pues con algún aspecto, con algún saber que teníamos que trabajar en la educación física. Pero pasa lo mismo cuando lo hacía en tutoría. O sea, en Harry Potter, por ejemplo, hacíamos lectura del capítulo, que lo evaluábamos con un Kahoot, ¿no? O hacíamos redacción o entrevistas a los personajes, desde conocimiento del medio, como hacen herbología, pues hacían las plantas, hacían también los animales, porque empezamos con los animales así mitológicos. En educación física hacían Quidditch. Entonces, claro, tú vas relacionando todo conforme el currículum. El Star Wars que he comentado, no solo trabajaban parte de educación física, también trabajamos todo el tema de plástica y trabajamos la competencia digital. O sea, hay que ir poco a poco relacionándolo y mirando de no olvidarte nada. Yo soy de los que pienso, Mireia, yo lo digo siempre, además esto a Ramón, al profe Ramón, que él lo decía hace mucho tiempo, ese cóctel metodológico, que yo me encantó cuando le dije, es verdad, porque en muchas ocasiones hay gente con miradas críticas sobre una u otra metodología, y yo digo que sí, la metodología tiene un corpus teórico, tiene una esencia, pero al final, ¿quién la implementa en el aula? ¿Quién es? Al final el ser humano es la persona, el profesor, la profesora.
que dependiendo de esas habilidades que retomo al inicio con competencias, ¿no?, de una buena docente y sobre todo de que crean esa metodología y que tengo la capacidad de saber implementarla y sacar lo máximo de su alumnado, como tú muy bien señalas, con todo ese engranaje de conexión curricular para evidentemente luego darle esa justificación también en el centro. A mí me parece, no, a mí me parece fabuloso. Y otra curiosidad, que lo has nombrado, él también participó en el escape room de Jurassic Park haciendo como la narrativa. Él hizo la introducción de delante. Ramón, aquí, vamos, ya sabes que queremos una barbaridad, es un fenómeno y un crack. Que lo veré, por cierto, este fin de semana. Qué alegría. Tengo ya ganas de desvirtualizarlo porque lo tuve aquí en el canal, pero todavía no he tenido la suerte de conocerlo en persona. Pues otra curiosidad, Mireia, y ya para hacer un poco este bloque, es el tema de las agrupaciones. En la gamificación, ¿qué tipo de estrategias llevas para hacer los agrupamientos ahí en el área de educación física? Pues mira, yo hago diferentes tipos de agrupaciones, depende de lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, hay veces que son aleatorias y entonces sí que tengo algunas cartas tipo, no sé, en Among Us, ¿no? Para hacerlo aleatorio quizás lo hacía por los colores del personaje. Entonces, les salían o por el número. Pero en gamificación a mí lo que me va muy bien es escoger yo los grupos y entonces juntarlos por temáticas, ¿no? Por ejemplo, en Harry Potter por casas o en Pokémon por entrenadores o en Tadeo Jones los tenía por continentes. Y ahí tú puedes hacer unas divisiones heterogéneas, depende de lo que quieras trabajar, si necesitas que el grupo sea diverso y que cada uno se ayude o se complemente, o homogéneas, que entonces, por ejemplo, para trabajar velocidad o resistencia van bien que sean homogéneas y entonces lo adapto precisamente a la gamificación que estoy trabajando. Entonces, yo tengo diferentes recursos para hacer los equipos dependiendo de lo que quiero trabajar. ¿Vale? Yo no soy una persona que aún haya hecho los grupos, no sé si tú lo has probado, con alguna aplicación. Siempre los hago de alguna forma, pues así, por gamificación o por colores o por números o por separarlos. Yo un tema que me gusta mucho y además abordé, tengo alguna entrada en el blog, también lo pregunté por Twitter hace mucho tiempo para ver que me respondían los compis. A ver, yo, por ejemplo, como entrenador de básquet, que es donde tengo más experiencia, ahí normalmente yo sí hacía las agrupaciones que siempre era yo. Casi siempre, es decir, yo por cuestiones de objetivos, también para buscar las relaciones, a ver quién tenía más conexión con otras personas. Luego sí hay momentos en los que le dejaba cierta libertad para que se colocasen por parejas y yo también ver quién tenía un poco a modo de ver cuáles son las relaciones, las conexiones entre mis jugadoras. En mis prácticas, creo que se llamaba Teammates. La probé para hacer un espectáculo de malabares, que al final tuvieron que hacer. Y quise probarla por curiosidad. Y la verdad que estaba bien porque incluso tú también podías poner diferentes niveles de habilidad. Es decir, que no es solamente el nombre. Yo dije, ostras, caramba, digo, está bien porque en función del objetivo que yo quiera ver, le ponía. Sin embargo, yo, aunque la utilizase, ya sabes, te lo he dicho anteriormente, la tecnología bien, pero yo quiero dar mi toque, lo reviso, pues digo, a ver si cuadra o no cuadra, si está realmente en coherencia con el objetivo que quiero. Y es verdad que hay diferentes estrategias. Lo que yo sí es cierto que les preguntaba, como un poco a lo mejor la vieja usanza, también dependiendo sobre todo si son juegos muy competitivos, ya sabes tú lo típico de si pones capitán o capitana y van eligiendo, si eso lo haces con mucha frecuencia te vas a encontrar problemas de que la persona motrizmente o por lo que sea, porque tiene otro nivel, se va a ser siempre elegida en último lugar. Entonces yo eso sí lo hablaba mucho para intentar evitar. Pero fíjate, y termino súper rápido, porque también lo conté en alguna ocasión, que me acuerdo yo de que dice, esto era con un grupo de, no sé si era quinto o sexto de primaria, Mireia, y le hice pues el briefing para un poco debatir y reflexionar sobre este tipo de situaciones, porque me pasado ya me los contaron. ¿Y qué opináis? Tata, y hubo una chiquilla, que por cierto creo que se llama, creo que era Mireia, si no recuerdo mal, creo que sí, ahora es verdad, empezaba por M, yo no recuerdo, para no ser humano, pero empecé a preguntar, oye, ¿qué os parece? Y dijo ella, pues muy tranquila, dice, pues profe, a ver, pues si a mí me eligen la última siempre, digo, a ver, puede que a lo mejor así siempre sí que me molesta un poco, pero luego yo pensaría, pero si al final voy a jugar, dice, lo que sí me molestaría es que a lo mejor no contasen conmigo, que no me pasasen la pelota, y dije yo, uy, caramba, digo, escuche, qué reflexión más, me llamó la atención por la modera diciendo, como diciendo, que me eligen, si yo al final voy a jugar, ¿qué más me da si me elijan más o menos? Pero claro, evidentemente
eso es un caso puntual. Por norma general, hay estrategias, ¿no? Pues que hay que intentar siempre saber articular, pues en ese sentido, para evitar que una persona siempre pues, sea elegida en último, que sea elegida. De ahí un poco creo que es una temática muy buena el tema de las agrupaciones y demás, Mireia, porque en muchas ocasiones a veces sin querer reproducimos, y yo no digo que la gente lo haga con mala intención, pero al final eso como sea algo sistemático, es que te puedes cargar, digamos, es todo un tema, porque depende de las agrupaciones te puede salir la clase perfecta o ser un error a veces. Totalmente. O sea, yo con los pequeñitos sí que es cierto que voy haciendo equipos de una forma más rápida, ¿vale? Pero con los mayores sí que les dejo un poco más de criterio de elección a ellos. Lo que pasa que normalmente los problemas de disciplina se dan sobre todo con los más mayores, o al menos en el centro que yo estoy. Sí. Con los pequeños suele ser menos, es verdad. Sobre todo ya cuando van cogiendo edad, son más conscientes, o la esencia mental, ¿no? De si hace algún tipo de actividad o dinámica que tenga ese componente competitivo, ¿no? Pues resaltan ese tipo de situaciones. Fíjate que hoy con Santi, por ejemplo, en las progresiones que tenían, él en ningún momento hacía agrupaciones. De manera natural, a través de la diferente secuenciación de las actividades, usando tanto petos como aros, que a mí me ha flipado, por cierto, y es que te digo que estaba allí, él no decía nada, simplemente que los que tenían, había momentos en los que se quedaban unos con petos, no, para cambiáis los de sin petos por un lado, los petos, o sea, de manera, es decir, la propia lógica interna de la estructura del ejercicio hacía que hubiese una diversidad de agrupaciones tanto por parejas, tríos y cuartetos. En algún momento se verá que algunos han llegado a 5 o 6. Pero vamos, yo estaba yo diciendo, yo, wow, porque fíjate que yo llevo tiempo, pero nunca he visto, ni siquiera me han contado ese tipo de estrategia. Por eso te digo que me encanta hablar, me encanta compartir, porque siempre te llevas algo y dices, wow, caramba, no me he dado cuenta yo de esta cuestión. Sí, no hay. Y hay veces que la actividad que haces de calentamiento ya te deja los equipos hechos. Exacto, correcto. Para ir enganchando para la siguiente y tener un mayor tiempo de compromiso motriz o lo que tú quieras en esa sesión determinada. Qué bueno. Pero pues sí, es un tema complicado los equipos. Sí, yo lo sé porque yo digo que yo lo hablé y bueno, había muchísimas estrategias, también un libro muy bueno de Josuna Rodríguez, también de la gestión del aula, que a mí también me gusta mucho, que también te habla también de los pros, es decir, todas las agrupaciones, todas las tipologías o estrategias de agrupación tienen sus pros y sus contras, tanto si lo haces tú, al azar, a través de herramientas tecnológicas, etcétera. Lo importante es tener muy clara esa intención pedagógica. Y en muchas ocasiones también, esto es como hemos hablado al principio, también qué normas establezca, de respeto, de compromiso, que están muy, digamos, asociadas a lo que viene siendo la gestión del aula, que como sabemos, eso no se hace en un día, eso hay que trabajarlo, porque ya digo yo como entrenador, mira, el mejor del equipo podía tardar un trimestre, pero algunas veces me costaba casi toda la temporada. Esto la gente se cree de fuera, es como con el tema de la cooperación o muchas otras metodologías, que esto se cree que pone a la gente por grupo, que trabaje. No. Hay una lógica interna, primero tiene que haber esa interdependencia positiva, responsabilidad individual y colectiva, en fin, todo lo que vienen siendo los aspectos que en 2 días no se hace y que es verdad que habrá grupos en los que te sea algo más sencillo y otros en los que nos cueste un poquito más. Y Mireia, esa es la realidad de un aula. O sea, tú puedes leer muchos papers y puedes leer muchos estudios que me encanta, pero luego la realidad es la realidad y tienes que adaptarte y tienes que ir apagando fuegos constantemente. Sí. Es una asignatura que tiene mucho contacto y entonces, bueno, también a veces es más difícil de gestionar que cuando están todos sentados en un aula escuchando al profesor, a veces. Totalmente. Pues Mireia, estamos ya casi llegando al final, no te quiero robar mucho más tiempo porque sé que ahora mismo estás muy solicitada y con muchas cuestiones por toda la labor que estás haciendo. Quería dejarte esta última pregunta también para aquellas personas pues, que estén opositando, tanto para primaria, incluso también para aquellos de secundaria, en este caso para el área de educación física. ¿Qué consejos le daría a aquellas personas que a lo mejor tengan pensado incluir en su programación o dentro de su programación una metodología activa, como en este caso, la gamificación? Yo creo que la gamificación no la tienen que presentar como un añadido a la actividad, sino que tienen que justificar muy bien que es parte del currículum y que cada actividad o cada reto o cada
bueno, o cada actividad que hagan está relacionada pues con saberes, está relacionada con criterios de evaluación, bueno, como una asignatura más. Entonces, lo más fácil es que busquen una buena narrativa, que lo puedan expresar delante de su tribunal y que busquen una conexión, ¿no? Como decíamos, yo, por ejemplo, los personajes que tengo los tengo muy relacionados con lo que se puede trabajar. Por ejemplo, los minions que no han salido, yo los trabajo con el equilibrio, ¿no? O hemos puesto los ejemplos de los superhéroes, o hemos puesto los ejemplos de Tadeo Jones para hacer los juegos del mundo. Entonces, sobre todo, hay que presentarlo con muy buena narrativa. Esa narrativa tiene que dar protagonismo al alumnado, que eso es una parte que miran mucho. Y nada, básicamente eso. Es importante también, si es posible, que mezclen gamificación analógica con gamificación tecnológica, porque no ha salido el tema, pero Geniali, por ejemplo, Genialis se utiliza mucho para gamificar en España, si quieres hacer algún mapa de recorrido. O también se pueden incluir los códigos QR que hemos dicho, Plickers, Kahoot. Entonces, aquí, aparte de tener la gamificación, también tienen la competencia digital, que actualmente hay que trabajarla transversalmente. Y si realmente lo presentan incluido en el currículum, yo creo que es un punto que les puede dar, porque están utilizando una metodología activa y la están haciendo dentro del contenido curricular que tienen que trabajar. Es muy interesante, sobre todo también buscar ese equilibrio, me ha gustado entre lo analógico y lo tecnológico. En cierto modo, dar ese sentido, que esté bien articulado con lo que viene siendo toda la estructura curricular, y a partir de hacer esto de ahí. Y luego que también, a la hora de comunicación, es que recuerdo de competencia, el tener también esa buena capacidad comunicativa también para convencer al tribunal, ¿no? Que ese momento, que yo sea agente de nervios, ¿no? Tener enfrente a 5 o 6 personas observándote y defendiendo la programación. Y como tú bien has dicho antes con los libros, buscar también la motivación del alumnado, o sea, hacer gamificaciones que realmente ellos les vayan a motivar al alumnado. Sí, y aparte de la motivación, fíjate, ahora recuerdo, a mí, por ejemplo, este aspecto, yo siempre lo he trabajado mucho, incluso con baloncesto, ¿no? Y al final es fomentar o desarrollar la autonomía del jugador, del alumnado, que poco a poco, de manera progresiva, como bien sabes, dependiendo de la edad, vas metiendo diferentes estímulos, pero que ellos vayan siendo conscientes de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo incluso, Mireia, hasta con los más pequeños, yo te hablo de un primero de primaria. Fíjate que yo estuve un par de meses y en el centro, bueno, que como aquí soy de Granada, me conoce todo el mundo, la verdad que el primer día me dejaron, estoy agradecido aquí a Lori y a Javi, y yo incluso a ellos ya les decía, bueno, vamos a trabajar este objetivo. Mañana, pues, Yago, prepárame una actividad con este objetivo de unos 5 o 7 minutos que incluya tal. Sí, venga, perfecto. Pues. Y hoy llegamos, y ya tienes que explicársela bien a tus compañeros, mira, cómo, ya, yo a la vez también trabajaba, tú has comentado antes también un poco lo interdisciplinar, con esta dinámica que decías, que metías problemas matemáticos o de otra tipología. Yo, por ejemplo, le doy mucho valor también a la expresión oral, que sepan comunicar. ¿Cuál es tu idea? Porque en muchas ocasiones, si nos pasa hasta a los adultos, a mí en ocasiones también, que tienes muchas ideas, articulas, pero a veces, ¿cómo lo explico yo? No, parece que no sé si me estoy explicando, pero a veces nos cuesta. Entonces yo desde pequeñines utilizo mucho también vocabulario muy diverso, aunque a veces sea un poquito más técnico, es que a mí me ha funcionado como entrenador. Yo tengo algunos amigos que me decían, el entrenador, no obstante, no sé qué, con palabras, no sé cuánto, me hace mucha gracia, porque digo, ya, pero es que intento dar esa riqueza de vocabulario porque os va a permitir también tener una mochila con más recursos y poder comunicaros con mayor efectividad. Y yo personalmente, eso tú también has hecho mención, Mireia, a mí me parece nuclear. Sí, tú realmente eres un muy buen comunicador, ¿eh? Ya te lo dije cuando contactaste contigo, o sea, llegas totalmente. Y un tema que no ha salido en toda la conversación, pero a raíz de lo que tú has dicho de dar autonomía, es el tema de la evaluación. Yo pienso que para un jurado también es importante no decir que se evalúa con insignias o que se evalúa con recompensas, porque realmente nosotros también utilizamos, que yo tengo por aquí, rúbricas. Por ejemplo, yo las tengo de todas las gamificaciones ambientadas. Por ejemplo, esta sería la de Harry Potter, la de Tadeo, la de Mario,
la de Marvel, la de Minions. Y aparte de las rúbricas, que aquí evalúas lo físico, lo actitudinal, evalúas lo emocional, cómo cooperan en equipo, si estás trabajando hábitos saludables también está en la rúbrica. También hacen autoevaluación y hacen coevaluación en educación física, aunque estén en una gamificación. Sí que es cierto que está ambientada, sí, con un diseño un poco mágico, igual que este, que está en la gamificación, pero no dejan de tener un checklist o dejan de tener una hoja de observación o lo que tú les quieras preparar. O sea, realmente, por mucho que tengan 10 recompensas, no quiere decir que los estés evaluando así. Claro, es que ha abierto un melón. A mí me encanta, yo, como me tiras de evaluación, de hecho fue lo que hablé la semana que te he contado, que estuve aquí en la Facultad de Ciencias, precisamente hablé de evaluación formativa y compartida. Y claro, ahí has dado, de hecho, creo que es importante, aunque nos extendamos un poquito, porque es que eso es clave, porque si te centras, entiendo yo que es lo que te comentaba antes un poco con esa concepción, si solo todo es a base de recompensas externas de manera constante, pero si es que eso hasta el propio ser humano, si atendemos a la psicología, va perdiendo intensidad, porque si siempre ha dado un caramelo, llega un momento ya que eso pierde, no lo digo yo, eso al final es psicología conductual e incluso ya cognitiva. Pero claro, ahí está la evaluación formativa, como tú me enseñas, tienes diferentes instrumentos de evaluación, como puedes tener la rúbrica, la checklist. Yo, por ejemplo, no sé si conoces, que tú lo saqué también del libro de Yosune, son los tickets de salida. Incluso tickets de entrada que son picaritos, yo utilizaba, que les puedes poner también incluso gamificarlo, alguna imagen de algún personaje de Marvel, de los Minions, de lo que tú quieras, pero muy picadito. Es que hemos aprendido hoy, qué te ha costado más trabajo o qué crees que podemos mejorar. Incluso lo hace el profe. ¿Qué crees que puede mejorar el profe? Oye, ¿qué tal? Y eso al final lo haces bajo criterios tuyos en función de la situación de aprendizaje, en qué momento lo quieres incluir. Ostras, pero te da una evaluación tremenda para que ellos también se autoevalúen. Yo lo hacía con los más enanos. Es verdad que los más enanos todavía, bueno, les costaba escribir, entonces era un poco de manera verbal, hacíamos ese briefing y les preguntaba a ellos. Sí, yo con los más pequeñitos uso cosas más sencillas, ¿eh? Por ejemplo, el carnet del explorador, este es el del Tadeo, ¿no? Entonces, cuando iban superando los continentes, iban enganchando pues una pegatina pequeña del color que... Y esto era su autoevaluación. Y hay niños que no se ponían todo bien, que tienen naranja o tienen rojo o tienen cualquier cosa así. O sea, ellos también son críticos con ellos mismos. Ay, es que esto me encanta, es que me tendré que ver una hora hablando contigo, Mireia. Mira, hace un momento estuve escuchando a Neu San Martín. No sé si la conoces. Sí. Eso es, vamos, para mí una referente number one. Otra vez, nuevamente, la concepción muchas veces del profesorado, y también lo digo por esto, el miedo a ir cediendo, hablamos de esa responsabilidad. Es como que parece que algunos sienten, insisto, esto no lo digo como una crítica destructiva, no es un poco para reflexionar. Yo siempre lo digo desde esta mirada apreciativa. Pero ese miedo, si hasta mi hermana Estrella, que es de FP, que ella me conoce, que se lo digo, que a ella también le cuesta, digo, Estrella, cede un poquillo, que no pasa nada, no quieras contarlo todo, que luego al final lo vas a agradecer. Y el hecho de ir cediendo esa responsabilidad al alumnado, y lo que te dice que me voy. Creemos que a veces cuando dejamos que se todo nos van a engañar. ¿Qué va? A ver, hay casos, siempre está el más pillín, como en todos lados, pero en líneas generales, tú lo acabas de decir, yo no lo he comprobado. Incluso hace hasta por debajo. Si tú miras, pero ¿cómo es posible que, uy, ¿qué le ha pasado a Mario? ¿Qué le ha pasado a Natalia? Pero, oye, es cuando tú tienes ya que establecer ese feedback verbal. Oye, mira, Diego, oye, cariño, ¿qué pasa aquí? No sé qué para acá. Oh, maestro, pues porque yo pensaba no sé qué, porque eso también es la percepción subjetiva que tienen a veces de esa competencia a la de desarrollar una actividad. O sea, tú también has vivido eso, ¿no? En tu experiencia como maestra, Mireia. Hay veces que yo sería más benevolente que algunos alumnos que son súper exigentes con ellos mismos. Pero les pasa en todo, ¿eh? Le pasa en la educación física, lo he visto en tutoría, lo he visto pintando diagramas de evaluación. Qué interesante. Pero... a veces esa concepción errónea, y bueno, yo al menos en este espacio, como siempre digo, invito a la reflexión. Yo soy de los que digo que en educación, si la gente quiere buscar recetas mágicas, búscate otro herbolario. Aquí te pueden dar muchas estrategias que luego tienes tú que adaptar a tu contexto, y también hay otras que dependen tanto de factores externos como internos, que son los propios, en este caso, de la persona que lleva a cabo esa gestión de aula. Pero como puedes ver, a mí es que la evaluación, mira, ya ves que me fascina. O sea, además, aquí tanto, no sé si también conoces a David Ortiguela, Ángel Pérez Puello, yo me he nutrido mucho de ellos, Víctor López Pastor, y es un aspecto que a mí me fascina, porque de hecho, en muchas ocasiones parece como que también un poco la denostada, ¿no? Es como,
qué embrollo, ¿no? Tenés que estar y la gente se cree, no tienes por qué, claro. Es que una cosa es evaluar y otra es calificar. O sea, tú no tienes que estar calificando. De hecho, es que no tienes que hacerlo. O sea, es que tú evalúas sobre todo y luego aportas feedback efectivo hacia la tarea, hacia ese objetivo, para ir mejorando esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Perdona, que ya lo que me encanta, me ha abierto este balón derecha. Pero vamos, que tú en ese caso, insisto, tú trabajas esa autoevaluación y esa coevaluación, es decir, esos procesos de evaluación formativa dentro de la gamificación y también como consejo a opositores o opositoras que no solamente insignias, medallas y ¿no? que enriquezcan esa metodología precisamente con la evaluación formativa y compartida. Exacto. Qué bueno. Pues Mireia, llegamos casi aquí a la horita de conversación, más, como digo yo, ese calentamiento. Ha sido de verdad un auténtico placer tenerte aquí, poder charlar, escucharte. Has compartido seguramente muchos recursos que la gente que nos esté viendo dirá, bueno, ¿y dónde puedo yo acceder a eso? Pues Mireia, me imagino que luego tú me pasarás algún enlace o algún correo o lo que sea para dejarlo. No, ella no lo decía al principio, ella no tiene una web como tal, pero sí me imagino que un correo o Sí, alguna dirección. En cualquier red social o por correo electrónico yo comparto los recursos, no hay problema. Pues ya os digo, redes sociales las dejaré en la caja de descripción, correo para todas aquellas personas que tengáis interés a acceder a los recursos que ha compartido Mireia, os la dejo para que simplemente accedáis, le preguntáis y ella, pues con toda la amabilidad, os atenderá perfectamente. Mireia, como decía, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por dedicarme una parte de tu tiempo y disfrutar tanto de esta charla y poder escuchar. No, muchas gracias a ti. De hecho, yo cuando venimos a las charlas, la gente también aprendemos de aspectos que has ido tú comentando. Y no, como he dicho al inicio, muchas gracias por tu amabilidad. Has sido súper atento en todo momento y yo encantada de charlar otra vez contigo. Espero conocerte también en persona, como a Ramón o a otros tantos que te doy aquí al canal, pero es que te lo decía anteriormente, yo soy mucho del face to face, como decía anteriormente, aunque gracias a Dios en estos tiempos las tecnologías también nos permiten, tú en el norte, yo en el sur, por lo menos disfrutar de esta experiencia, aunque sea verte, aunque sea a través de la cámara de la pantalla y poder charlar contigo. Pues te digo, yo siempre, a todas las personas que estáis siempre ahí detrás de la pantalla y que hayáis sido capaces de llegar aquí hasta el final, 1.000.000 de gracias por todo. Y si así lo deseáis, pues nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Mireia, un beso y un abrazo enorme. Gracias por todo. A ti.